Jeremías, me dice un amén. Para empezar con la lectura, todos unánime. Estamos en Jeremías capítulo 1. Amén. Estamos todos juntos en Jeremías. Amén. Nos vamos al versículo 4 hasta el 8. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Hasta aquí vamos a estar orando a nuestro Dios para poner en sus benditas manos este mensaje. Padre Celestial, alabado sea tu nombre, bendito Rey. Dios mío, suya sea la gloria y la honra, bendito Padre. Gracias por su amor y su infinita misericordia, Padre eterno. Dios mío, amado, que usted siga poniendo aquel carbón encendido en mis labios, Padre bendito. Que no sea palabra de hombre, sino usted hablando en nuestras vidas, mi Dios. Los que nos quiere usted decir por medio de este mensaje el día de hoy, Padre eterno. Ilumínenos, Padre bendito, vuestros corazones, vuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que usted nos quiere hablar por medio de este libro de Jeremías. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, estamos en el libro de Jeremías, capítulo 1, del 4 al 8. El tema de hoy es: Dios quiere usarte. Vemos aquí en el libro de Jeremías, mis amados hermanos, que en el versículo 4 dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Vemos por medio de las escrituras que esta palabra le había llegado a nuestro hermano Jeremías. ¿Qué es lo que le dice Jehová a este hombre, a este siervo suyo? En el 5 da la respuesta: antes que te formase en el vientre te conocí, le dice. Es decir, le está diciendo a Jeremías, nuestro Dios, que él fue formado desde el vientre de su madre, que desde el momento que su mamá lo concibió en su vientre, quiere decir que la vida de Jeremías comenzó. Sabemos terrenalmente que el desarrollo de un bebé, de una criatura, es por medio de la etapa del embarazo. Las que son mamás saben que empieza desde un proceso, desde cuando el óvulo es fecundado, se subdivide las células, ahí llega a transformarse en embrión, luego a un feto, y luego de eso, ya en el último trimestre, en el 7º, 8º y 9º, ya aquel bebé tiene una forma más humana, como son los padres. Vemos esa maravilla de parte de nuestro Dios, y eso es lo que le está haciendo recordar Dios a Jeremías, que desde que estaba en el vientre de su madre, él ya lo conocía, ya lo estaba formando. Él ya sabía que iba a ser varón, él ya sabía que su mamá le iba a poner el nombre de Jeremías. Entonces Dios le estaba diciendo a este hermano que ya lo conocía incluso desde que era un huevito chiquitito, que es cuando el óvulo se fecunda en el útero de la mujer. Y ahí es cuando va el proceso de gestación durante los 9 meses. Entonces Dios le sigue diciendo: y antes que nacieses, o sea, antes que la mamá de Jeremías lo trajera al mundo, dice la palabra de Dios en 1:5 que lo santificó y que lo dio por profeta a las naciones.
¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Santificar es hacer algo o alguien santo. Así como vemos aquí en la casa de nuestro Dios, que estas sillas son santas y han sido consagradas para Dios. Estas sillas, como nos ha explicado nuestro pastor, no podemos prestarlas para una pachanga, para una fiesta mundana, para una quinceañera, no. Estas sillas son especialmente para ser aquí usadas, que usted y yo nos sentemos aquí en la casa de nuestro Dios. Y en la persona lo que dice alguien santo es cuando usted y yo fuimos escogidos en el tiempo perfecto de nuestro Dios y vamos a venir a ser cristianos, a ser llamados sus hijos. Y la palabra te consagré es hacer sagrado, o sea, separado, porque es algo especial para nuestro Dios. Si podemos ver por medio de la palabra, Jeremías 1:5 es un texto bíblico que nos está diciendo Dios de que Él ya nos escogió desde antes que usted y yo naciéramos. Antes de que usted y yo, nuestros padres nos pusieran un nombre, un apellido. Desde antes que nosotros existiéramos, mucho antes, desde que hubiera ese huevito, mucho antes que nuestros padres hubiesen hecho aquel acto sexual para que usted y yo existiéramos, ya Dios sabía, en tal día vas a nacer tú. Tú vas a ser mi hijo en tal día, en tal tiempo. Tú me vas a servir, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser líder, tú vas a ser pastor. Ya Dios sabía qué es lo que nos iba a dar a cada uno de nosotros en su tiempo perfecto. Entonces, mi amor, hermanos, ¿qué pasa con este hombre? Dios le había pedido a Jeremías que comunicara un mensaje al pueblo de Judá, el cual Dios sabía que iba a ser rechazado, ya que ese pueblo era desobediente. Pero ese era el llamado de Jeremías. Sabemos que el llamado de Dios muchas veces no es fácil, es duro. Por eso Jeremías le dice que él no sabía hablar, que él era un niño. Esa fue su excusa como para decirle: Señor, yo no, llama a otro que esté más preparado que yo. Entonces, mi amado hermano, sabemos que Jeremías tenía que dar un mensaje, tenía que anunciar a aquel pueblo lo que iba a suceder. Porque a pesar de que ese pueblo era desobediente, Dios en su gracia y misericordia iba a hacer algo, pero por medio de Jeremías. Eso usted lo puede leer en Jeremías 2 y en Jeremías 3. Cuando este hombre anuncia al pueblo la destrucción del reino de Judá que estaba próxima. Y dicha profecía de Jeremías se cumplió cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se apoderó del territorio y saqueó el templo de Salomón que había construido, y habían destrozado y robado algunos objetos que eran sagrados para el pueblo. Entonces vemos que Jeremías profetiza esta destrucción. El mensaje, el cargo de él es que tenía que destruir. Eso es lo que él tenía que anunciar. Pero él tenía miedo. Imagínense que Dios le diga a usted, vamos a poner Ismael, Isé, Tamara, anda di a la ciudad de Guayaquil que la voy a destruir. Imagínense el miedo de Jeremías. Pero ¿quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a oír? Van a pensar que yo estoy loco, no me van a creer. A lo mejor si me paro frente a la multitud, me van a tirar cosas, me van a tirar piedras, a lo mejor hasta me terminan matando. Tantas cosas que como humano se le pudo haber pasado por la mente a Jeremías, porque él se sentía incapaz. Él tenía miedo de ir a dar ese mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo que le iban a decir el hombre? ¿Qué es lo que le iba a decir la mujer? A lo mejor lo iban a considerar loco, así como pasó con Noé, cuando Dios le mandó a construir el arca. Muchos lo creyeron loco. Nadie le creía a Noé de que Dios iba a mandar un diluvio, que ya estaba cansado de la maldad del hombre, que les estaba pidiendo que se arrepiente, y aquel que quería ser salvo, tenía que entrar al arca. Pero a pesar de todo eso, de la gracia y misericordia de Dios, no hicieron caso. Vemos por medio de la historia que solo
personas se salvaron. Pero Noé fue obediente y cumplió lo que Dios le había mandado, dar el mensaje, anunciar a los que estaban a su alrededor de que iba a haber ese diluvio. Entonces vemos cómo Noé fue usado por Dios. Su misión era construir el arca para poder salvar la humanidad. Aunque el hombre y la mujer no le quiso escuchar, aunque se le burlaron, aunque le criticaron y muchas veces hasta lo tenían como un viejo loco. Así vemos en el caso de Jeremías, que él tenía ese llamamiento, que él tenía esa misión de ir a dar un mensaje. Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí en medio de la palabra de Dios que la responsabilidad de Jeremías era hablar a aquel pueblo, sea que le crean o no le crean. Dios le estaba dando un mandato que vaya a avisar, que los vaya a advertir. Pero él tenía miedo, porque él se expresa que no sabe cómo hablar. Y es lo que hoy en día muchas veces nos sucede. Entonces Jeremías a lo mejor quiso abandonar, a lo mejor quiso llegar a esconderse, pero Dios tan bueno en su infinita misericordia le dice que vaya porque él iba a estar con él. Entonces, mis amados hermanos, vemos la destrucción de este pueblo. Jeremías hizo su parte, pero el hombre y la mujer, quizás en su desobediencia, quizás en su rebeldía, quizás no, Jeremías está loco. ¿Qué va a hacer Dios eso? Si Dios siempre nos hace ganar batallas, nosotros somos los victoriosos. A lo mejor se confiaron, entonces terminaron perdiendo aquella batalla. Entonces, mis amados hermanos, vemos que Dios utiliza a Jeremías, aunque haya sido un proceso muy duro para él pararse al frente y dar dicho mensaje. Vemos que Dios lo había separado. Él sabía que en el tiempo que Jeremías iba a convertir en un joven, él iba a anunciar una advertencia para su pueblo. Cuando él no lo sabía, él no sabía que Dios mismo le iba a dar un mensaje. Entonces vemos que la palabra santificar, como decíamos, es hacer algo o alguien santo, es apartarse o separarse solo para Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos sigamos separando para Él, porque Él ya nos separó. Cada uno de nosotros fuimos escogidos desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que íbamos a nacer cada uno de nosotros. Dios ya sabía que cada uno de nosotros íbamos a venir a los caminos de Dios. Él ya sabía que usted y yo en un tiempo determinado íbamos a ser cristianos evangélicos. Que aunque en nuestro corazón hayamos dicho que no queríamos ser hermanitos, que no queríamos ser cristianos, ya Dios sabía que tarde o temprano íbamos a venir a sus caminos. Y aparte de eso, Él sabía lo que nos iba a entregar en nuestras manos. Como le decía, Él ya sabía quién va a ser evangelista, quién va a ser líder, quién va a ser pastor, quién va a ser una pastora. Aunque nosotros, usted y yo, todavía no sepamos qué vamos a hacer el día de mañana para Dios, Dios ya lo sabe. Y por eso Él sigue tratando en nuestras vidas, porque Él quiere usarnos. Vemos que Dios le da esa palabra de ánimo diciendo que ya lo conocía. Imagínense escuchar esas palabras de parte de nuestro Dios. Antes que nacieras, ya te conocí. Pero ¿cómo es eso? Sabemos que nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y ¿qué más? Y omnisciente. Él sabe el pasado,
el presente y el futuro. Nos conoce desde antes que ni siquiera usted y yo existiéramos y sabe el fin de nuestras vidas, cómo vamos a morir y cuándo vamos a morir. Bendito sea el Señor. Entonces Dios espera lo mismo, así de Jeremías, lo mismo de parte de nosotros, que usted y yo nos dejemos usar por Dios, aunque no sea fácil, aunque sea difícil humanamente para nosotros. Vemos, mi amado hermanos, que en el caso de Jeremías, él tuvo miedo, no sabía cómo hablar, se expresó que era como un niño, no que era un niño físicamente, un niño de 5 años, no, sino más o menos de la edad de un joven, que no era adulto. ¿Cómo me voy a parar, Señor? ¿Cómo me voy a parar, Dios mío, ante tu pueblo, a darle este mensaje, a decirle todavía que va a ser destruido? ¿Cómo voy a hacer eso? Me van a decir que no, soy inexperto. Porque la mayoría de hoy en día, en referente a las palabras de nuestro Dios, a los niños y a los jóvenes, muchos no lo toman en cuenta. Dicen que mientras más eres viejo en el Evangelio, hablando en un sentido bueno, 10, 15, 20 años siendo cristiano, o eres más mayor, tienes más experiencia. Pero sabemos por medio de la palabra que Dios puede usar hasta las piedras. Hasta un niño nos puede llegar a dar un mensaje de parte de Dios a nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, seguimos en el 6, Jeremías 1:6, cuando dice: Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, porque soy muchacho. Se calcula que Jeremías haya tenido en aquel tiempo una edad de 20 años, que es lo que le acababa de decir, que por ser muy joven, el pueblo y aquellos especialmente que ya eran ancianos y tenían más experiencia, no le iban a creer. Que él pensaba que a lo mejor no iba a ser capaz de llevar aquella tarea, pero Dios sabía de que él tenía dicha capacidad. Por eso le dice en el 8: no temas delante de miedo, o sea, no tengas miedo, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. O sea, de todo peligro, no solamente físico, de que quizás como en aquel tiempo, cuando a una persona no le gustaba que le digan algo, te lanzaban piedras, te insultaban o te tiraban verduras, ¿no? Sino que también lo iba a librar de sus temores, de sus inseguridades, de sus dudas, y que aunque en ese momento a lo mejor se iba a poner tartamudo o tembloroso, Dios lo iba a ayudar e iba a tomar dominio y control de su vida. Entonces vemos aquellas palabras de seguridad que Dios transmite a Jeremías para que él haga aquella tarea de proclamar dicho mensaje y lo cumpliera. Hoy en día cada vez se necesitan aquellas personas que se decidan por hacer las cosas de nuestro Dios. Estar tranquilos de nuestra parte y que Dios haga el resto, mis amados hermanos. Sabemos, usted y yo, que desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, venimos con una carga muy grande de responsabilidades referente al Evangelio, dejando a un lado la responsabilidad en lo secular. ¿Cuál es la enorme tarea que Dios primero nos da al convertirnos en hijos suyos? Eso lo puede ver en Marcos 16:15, que ya se lo ha repetido muchas veces. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea principal y primordial que Dios dejó a cada uno de nosotros. A aquellos, desde el momento que aceptan, hacen aquella oración de fe. Uno, ¿qué se iba a imaginar que al momento de hacer aquella oración de fe,
íbamos a tener esa enorme responsabilidad. Porque cuando estábamos en el mundo, muchos ni siquiera leíamos la Biblia, ¿verdad? Muchos ni siquiera la estudiábamos, muchos ni siquiera le entendíamos qué es lo que quería decir. Y venimos en pocas palabras, aunque usted tenga título, venimos ignorantes en lo que es referente a la Escritura. Pero ¿cómo? Yo me convertí, pero el pastor, el líder o la persona que se le acerca en ese momento me está diciendo que tengo que ir a predicar. Pero es que yo no sé nada de la palabra de Dios. Yo nunca he cogido una Biblia en mi vida. Recién la voy a coger. Sabemos que Dios trató con cada uno de nosotros de diferentes formas. Algunos hicieron la oración de fe en una necesidad, otros de forma voluntaria, otras en peligro. Pero al momento de hacer esa oración de fe en la circunstancia que Dios te haya llamado, no nos damos cuenta desde el principio que Dios ya nos está usando, que Dios ya nos está poniendo ese cargo de responsabilidad. Predicar el Evangelio a toda criatura que quiere usarnos. Veamos a estos hombres por medio de la palabra de Dios. Veamos a Moisés, eso lo puede ver en Éxodo capítulo 4 versículo 10. Dios usó grandemente a este hombre, Moisés. Usted ya sabe quién es Moisés, el líder del pueblo Israel. Pero él también llegó a presentar una excusa al llamado de Dios. ¿Cuál fue la excusa de Moisés, el pretexto para decirle, Señor, yo no, envía a otro? Él puso de excusa su tartamudez, su limitación. Si usted ve en Éxodo 4:10, le dice Moisés a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa fue la excusa, el pretexto que Moisés le presentó a Dios. Pero sabemos que Moisés, él fue criado en el palacio de Egipto. Haya sido un hombre de conocimiento, pero a lo mejor era tímido. Pero al ver el llamado tan grande de parte de Dios, de que se iba a convertir no en un mensajero simplemente, sino en un líder, y no un líder de un grupo de 10 personas, 20 personas, sino en un grupo grande, un grupo mayoritario, un pueblo, una nación que era Israel. Pero Dios le dijo que siempre iba a estar con él. Y Moisés fue, aunque presentó la excusa, aunque se le hizo difícil, aunque se llenó de miedo, Moisés fue. Y fue aquel instrumento de Dios para liberar a su pueblo Israel. Asimismo pasa con el profeta Jeremías, que es lo que estamos viendo. Había otro hombre, Gedeón, eso lo puede ver en Jueces, capítulo 6. Vemos que este hombre también fue usado por Dios. Este hombre le había pedido señales a Jehová para confirmar y estar seguro de que era Dios quien lo mandaba a comisionar. Jueces capítulo 6. Gedeón fue un juez de Israel que Dios lo había escogido para una misión especial de liderar un pequeño ejército de 300 hombres en la batalla contra los madianitas. El ejército de Israel ganó con una táctica muy peculiar, aun cuando era mucho más pequeño que el de sus enemigos, porque Dios estaba en el asunto. Pero Gedeón dudó cuando Dios le mandó esta tarea. Mire la señal que le pidió a Dios. Eso lo puede ver en Jueces 6, 19, 20 y 21. Le pidió al ángel del Señor, al ángel de Jehová, que se quedara donde estaba mientras estaba él. O sea, vino el ángel de Jehová, se presentó ante Gedeón, le dio el mensaje, le dijo lo que tenía que hacer, pero como él no sabía si estaba seguro,
si en verdad, qué sé yo, se le haya pasado por la mente, estoy viendo un fantasma, un espejismo. Él quería tener la seguridad, la confianza de que es Dios mismo quien está hablando. Le dice al ángel de Jehová que él va a preparar una comida y que va a regresar con ella, que la puso sobre una peña. Y Dios le dio esta señal a Gedeón para que él se quede tranquilo. Le está diciendo con esto: yo estoy en el asunto, yo te estoy mandando, yo te estoy enviando a ti. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el ángel de Jehová? Extendió el báculo que tenía en su mano, tocando con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Qué privilegio tan grande, porque usted y yo sabemos quién es el ángel de Jehová. Entonces Gedeón construyó aquel altar en ese lugar y lo llamó El Señor es Paz, porque había visto a Dios y no había muerto. Jueces 6, 22 a 24. Vemos otro hombre, mi amado hermano, que también había puesto excusa para ir a cumplir el llamado de Dios. Y ya conocemos esa historia muy bien. Jonás. Cuando Jonás no quería ir a Nínive. Eso lo puede ver en el libro de Jonás 1, del 1 al 17. Cuando Jonás huye de la presencia de Jehová. Mas cuando Dios le había dado a él instrucciones específicas de que vaya a Nínive a anunciar de que sería destruida. Pero Jonás, en vez de hacerlo, ya sabemos lo que hizo. Se embarcó para irse lejos y fue tragado por un pez. Entonces vemos, mis amados hermanos, que incluso los hombres que vemos aquí en la Sagrada Escritura, como humanos, ellos pusieron excusas. Sea cual sea que hayan puesto miedo, temor, vergüenza, sea lo que sea que haya sucedido en esos momentos, haya pasado por su mente, por sus corazones, tenían aquel miedo dentro, en su interior, de ser instrumentos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo que Dios nos quiere decir es que quiere usarnos a usted y a mí, usarnos a todos, que no sigamos poniendo pretextos o excusas delante de Dios para no ser usados, porque es un privilegio muy grande de que Dios te esté llamando para servir. Sabemos que cada uno de nosotros empezamos desde abajo, porque así se empieza también en lo secular. Cuando usted se convierte a Cristo, mi amado hermano, ¿qué es lo que usted viene a hacer primero aquí a la iglesia y lo sigue haciendo? Barre la iglesia, limpia la silla, ¿verdad? Lo hace con amor, lo hace por amor a Dios, ¿verdad? Qué sé yo, limpia los baños, trapea el piso, ¿verdad? Eso es lo que todos empezamos haciendo desde abajo. Yo no sé palabra de Dios, ¿qué hago? Entrego un tratado, ¿no? Hablo de Cristo, hablo de cómo Cristo cambió y transformó mi vida. Y al momento que usted siga estudiando, leyendo la palabra de Dios, y usted le siga pidiendo sabiduría al Dios Altísimo, Él le va a seguir dando más, Él le va a seguir dando más palabra y más palabra, aquel rema, aquella revelación de la palabra. No es de un momento a otro, es con tiempo, es con perseverancia, con esfuerzo, con paciencia. No, pero es que yo no sé nada. Es verdad, Dios dice que tenemos que predicar la palabra de Dios, pero yo soy bien bruta muchas veces. Recordemos que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Hemos visto la gloria de Dios, que muchos hombres, incluso que no saben leer ni escribir, han sido usados por Dios. Han predicado su palabra siendo analfabetos, y la sabiduría, aquella revelación de palabra que ellos han hablado, han expuesto el mensaje de Dios, es increíble.
que los que saben leer y escribir no lo hacen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que no nos tengamos en poco, sino que sigamos buscando de Dios. Usted sabe cuando Dios lo quiere empezar a usar, sabe cuando Dios lo está empezando a usar, y sabe cuando Dios quiere más y más de usted. Nos damos cuenta desde que nos convertimos ya no éramos lo mismo. Que si antes no entendía usted ni una jota de la Biblia, ahora ya entiende algo. Y más aún, hasta hace prédicas más extensas. Por eso le digo, todo es un proceso. Que si antes usted hacía media hoja, ahora lo hace una hoja. Que si usted antes hacía una hoja del estudio, ahora hace 5, 10 hojas. Y usted se va sorprendiendo de la sabiduría que Dios le va mandando a usted, que lo está usando. Como le decía, todos empezamos desde abajo. Como dice nuestro pastor, nuestro púlpito primero es en las calles, cuando nos sacan a leer la palabra de Dios, ahí en los aires libres, empezamos a hacer una pequeña oración, empezamos ya a dirigir, y después nos ponen a predicar. Y así vamos ya a empezar a ser usados aquí en la iglesia. Pero más hermanos, muchos le tienen miedo al púlpito. Lastimosamente muchos le tienen miedo, no quieren ser usados por Dios. A veces la vergüenza, a veces, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar pasando por la mente, por el corazón del hermano. Pero no veamos el púlpito como un escenario para exhibirnos ante el hombre, porque si es así, estamos haciendo mal ante los ojos de Dios. Recordemos que aunque este púlpito es de madera, esté pintado bonito de azul con blanco y el logotipo de la iglesia, no quiere decir que es cualquier cosa. Recordemos que este púlpito es el altar de Dios, donde desciende la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Que no tengamos miedo de ser usados. Aquellos que somos nuevos, nos da pavor cuando nos ponen por primera vez. Yo recuerdo, hermanos, que la primera vez cuando me pusieron a participar aquí, yo no me enteré ni siquiera por los anuncios, sino por una hermana. Estábamos allá en la José Mascote y yo estaba afuera tomando un poco de aire porque hacía calor. Me dice, Vanessa, me dice, ¿tú estás en los anuncios? Me dice. Digo, yo, es como sorprendida, ¿no? Me dice, sí, me dice, te pusieron a cantar, me dice, y a cantar todavía. Imagínense. Yo estaba nerviosa, yo no le creía, yo dije, van a hacer broma, ¿no? Y justo ahí sale Jonathan. No me está diciendo que tu papá me puso a cantar, digo. Si yo nunca he participado en el púlpito y todavía voy a cantar, digo, yo que canto feo, digo. Y Ana me dice, porque Dios ya te quiere usar, me dice, no tengas miedo, me dice. Bueno, y llega, oh sorpresa, y entramos, empezó el culto, y el pastor da los anuncios. Viernes, en el especial Vanessa Campoverde. Y mi corazón latía pum, pum, pum. Imagínense el miedo. Yo hasta pensaba faltar ese día. Porque eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Nos da miedo, nos da ese temor de querer ser usados por Dios. Pero yo decía, bueno, voy a hacerle caso a Jonathan. Escogí la canción, ahí con mi voz fea empecé a practicar todos los días, y cuando llegó el viernes, créanme hermano que mis piernas temblaban. Yo decía a Jonathan, a mí me va a salir un gallo el día de hoy, toda la iglesia se me va a burlar. Y me dice, ¿acaso tú vas a cantar para el hombre? Tú vas a cantar es a Dios. Bueno, me llaman, yo vine temblando al púlpito, las piernas temblaban feísimo, mis manos sudaban, se ponían frías. Pero yo en mi mente, Señor, digo, dame esa paz. Digo, toma dominio y control. Yo tenía miedo. Mi temor grande era que la iglesia se me va a burlar, la iglesia se me va a burlar. Y para la gloria de Dios ese día pude cantar. Me sorprendí
Porque así es, mi amado hermano, cuando tú le pides de corazón a Dios, cuando tú le ofreces, bueno, Dios te quiere usar, vamos a empezar desde aquí, y pones esa disposición de tu corazón, Dios te ayuda. Imagínense si yo hubiese tomado el camino fácil, yo iba a faltar ese día por miedo a que la iglesia se me burle, que se me salga un gancho. Pero gracias a Dios, ahí con mi voz fea, le canté, le adoré a Dios aquel día. Denle esas fuertes palmas al Señor, hermano. Entonces, mi amado hermano, así, cuando nos ponen a participar por primera vez en el púlpito, te digo por experiencia, yo sentí un privilegio muy grande. No porque te creas grande cosa o vas a ser visto en la iglesia, ay no, es que la hermana va a ser usada, esto, no. Yo tengo otro pensamiento referente cuando ya empieza alguien a participar en el púlpito, es porque Dios ya te está empezando a usar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque empiezas así. Empiezas ya en las ofrendas, empiezas en el especial, te ponen a dirigir, ya después te toca predicar. Mira la responsabilidad, no solamente es venir al púlpito, te paras y ya está. Y predicar todavía es una responsabilidad más grande, todavía una carga de qué mensaje llevarle al pueblo, qué decirle, qué texto bíblico tengo que estudiar, cuál va a ser el tema. Y que a veces ya llega el momento de la hora y Dios no te dice nada, no tienes ningún sentir, pero es que yo no sé, ya se acerca el día y no sé qué hablar. Entonces, mi amados hermanos, veamos eso de ser usados por Dios, que es un privilegio muy grande. Ser usados tanto en la calle como aquí dentro de la iglesia del Señor. Lo mismo los que llegan a tener cargo de liderazgo, los que son líderes, los que son pastores, los futuros líderes, los futuros pastores. A medida como uno va buscando de Dios, Él va demandando más y más en nuestras vidas. Muchas veces tenemos miedo al mundo desconocido y es una gran verdad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ocurrió. Yo no quería ser cristiana evangélica. Yo tenía un miedo terrible. Se me había metido en la cabeza que el pastor me iba a obligar a hacer cosas que yo no quería. Porque eso es lo que muchos hablan afuera. Incluso muchos inconversos tienen todavía ese pensamiento, ese concepto de que cuando tú te conviertes a Cristo dentro de la iglesia, el pastor te obliga a hacer cosas que tú no quieres. Pero es Cristo quien va cambiando tu vida, te va moldeando. Así como lo hizo conmigo, me fue quitando el pantalón, me fue quitando el arete. Fue un proceso, porque me estaba preparando para que venga a sus caminos, para convertirme en cristiana evangélica. Porque Él sabía muy bien dentro de mi corazón que yo no quería hacerlo. Pero como sabemos por medio de Jeremías que Él ya nos había escogido desde mucho antes, incluso desde el vientre de nuestra madre, y así como Dios quiere usarnos a usted y a mí día tras día, que no pongamos la mirada en que la cosa va a ser difícil o no, en que no podamos, que no tengamos miedo, en que usted y yo nos esforcemos. Asimismo, aquel que va a ser líder, usted cree que no tiene miedo, pero Dios lo va preparando. Aquel que va a ser pastor o pastora, Dios lo va preparando. Es verdad que a lo mejor hay un poco de miedo humano. Ay no, que voy a ser líder, es más responsabilidad. Ay no, que voy a ser pastor, es más responsabilidad. Pero Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Pero usted y yo somos llamados a un llamamiento, una misión que Dios nos quiere dar. Así como nuestra responsabilidad que Dios ya puso en nuestras manos es predicar el Evangelio tanto en la calle como en el púlpito, así también Dios nos va a ir demandando o nos va a ir poniendo más responsabilidades en nuestras vidas. Porque Él está viendo la responsabilidad de sus hijos. Es como que usted le diera una enorme responsabilidad a un vago. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Si usted le diera una responsabilidad a alguien que es irresponsable,
tampoco lo va a hacer. Entonces Dios nos está viendo. Dios está viendo todo lo que usted y yo hacemos. Ah, no, Él me está buscando. Él me está orando. Él está ayunando. Él está estudiando. Él está ahí escudriñando mi escritura. A lo mejor está cansado del trabajo, a lo mejor está con sueño, pero está ahí esforzándose por mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer por mi hijo? Le voy a dar fuerza, le voy a dar refrigerio y hasta el sueño se le va. ¿Verdad, mi amado hermanos? A los que hacen eso. Porque Dios es quien da la fuerza al cansado. Sabemos que no se trata de edades. Dios puede llamar a cualquiera, incluso hasta un joven puede ser líder, puede ser mujer, puede ser hombre. El asunto es, mi amado hermanos, que cuando ocurra eso, usted y yo aceptemos aquel llamado y poner en nuestras manos a practicar aquella obra, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos miedo, sí, inseguridades. Yo no sé qué hablar, yo no sé qué predicar. Los que predicamos afuera en las calles por primera vez, aquí en donde tembló las piernas, o si se han grabado un video y usted lo ve ahora, dice que yo prediqué feo. Justo la semana pasada estaba viendo, mi esposo me había grabado la primera vez que prediqué en las calles. Yo le digo a Jonathan, qué feo predicaba yo. Y es así. Empezamos así, nadie empieza predicando bonito. Empezábamos con miedo, con tartamudez, dando vueltas y vueltas en la palabra, no sabíamos qué hacer, pero ahí Dios tomando dominio y control y viendo nuestro esfuerzo. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que usted y yo pongamos en sus manos nuestros miedos, nuestras inseguridades al ser usados por Él. Él nos invita a que sigamos creyendo, a que nos animemos para que Dios lo que ya te ha entregado o te va a entregar, tú le digas, ven aquí, o amén, o yo te acepto, Señor, yo la acepto. Sabemos que Dios es un Dios poderoso y un Dios grande en sabiduría. Y aunque usted y yo le pongamos excusas, aunque Dios ya nos haya dicho, tú vas a ser líder, tú vas a ser pastor, o te voy a mandar a que des un mensaje a alguien, Él sabe que vas a tener la capacidad de hacerlo, porque Él nos va formando. Sabemos por medio de la palabra que usted y yo somos llamados al camino de la perfección, a la estatura del varón perfecto. Y que cuando Él nos llama, Él nos capacita. Que cuando nos envía a un lugar a hacer alguna misión, a hacer alguna comisión que nos mande nuestro Dios, sea directamente o por medio de nuestro pastor o por medio del líder, Él nos va a respaldar. Él va a suplir aquellas necesidades. Entonces, mis amados hermanos, vemos el ejemplo de Jeremías, de que así como él tuvo miedo, de que no sabía qué hablar, que se sentía como un niño, porque tenía esa enorme responsabilidad de dar un mensaje, y no cualquiera, sino un mensaje de advertencia, un mensaje de instrucción a su pueblo. Así usted y yo tenemos responsabilidades en nuestras manos de parte de Dios. Que si Dios te quiere usar, déjate usar por Dios. Tengamos en cuenta algo muy, pero muy importante, que cuando Dios ya te esté usando, nos esté usando o ya estamos siendo usados, tener mucho, pero mucho cuidado con el ego, con el orgullo, con la jactancia. De que a lo mejor ya se te empieza a subir, dice, no, es que yo vengo porque quiero ser vista por el hombre, quiero ser visto por el hombre. Tenemos que siempre pedirle a Dios que guarde nuestro corazón, porque si uno llega a darle una pequeña sobada a nuestra carne, el pavo se nos puede subir. Si ya Dios está empezando a usar, si ya estás empezando a participar en las calles, si ya estás participando en el púlpito,
demostrarlo siempre en todas partes, no solamente cuando vayamos a participar. Ser responsables en todo momento, eso implica todo. Aunque no lo queramos ver muchas veces, como dice nuestro pastor, y tiene razón, no solo al 100%, sino al 200 o al 500%, mucho más allá, la responsabilidad es tomada mucho en cuenta ante la presencia de nuestro Dios. Él está viendo quién es responsable y quién es no. Él está viendo a quién va a usar, a quién no. Ah, no, tú eres vago, entonces este que me está buscando, a él lo voy a usar. Pero se preguntan, pero es que, ¿cómo que yo llevo más años en el Evangelio y este está predicando? Empiezan a ver las murmuraciones dentro de las iglesias, entre sus miembros, empiezan a ver aquellas envidias, empiezan a ver allá atacar al hermano, que si ven ya una mínima falla, no, pero es que este que predica hizo esto, hizo el otro. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Mis amados hermanos, aquellos que son usados por Dios no quiere decir que son perfectos divinamente. En algún momento van a tener una fallita, un error, pero para eso Dios nos va moldeando, para eso Dios lo va perfeccionando. Si el que está recién empezando a ser usado, el evangelista, el líder, el pastor, comete el mínimo error, ya lo están atacando, ¿no? Porque ¿cómo es que siendo líder, cómo es que siendo el pastor hizo esto, hizo el otro? Pero si tú llegases a ser líder, si tú llegases a ser pastor y cometieses ese mismo error, pero a lo mejor lo hiciste peor, ¿te gustaría que te estén hablando, criticando, murmurando? Sabemos que es un proceso. No quiere decir que por ser líder ya se lo sabe todo. No quiere decir que por ser pastor ya se lo sabe todo. Ellos oran, ellos buscan de Dios para ser direccionados, para que Dios los siga guiando en sus vidas, porque tienen esas cargas, esas responsabilidades. En vez de criticar, en vez de murmurar contra el hermano, contra la hermana, lo que podemos hacer es orar o darle un consejo, pero sabiamente, no decirles cosas feas, porque sabemos que muchos hermanos hasta se desaniman, hasta se terminan yendo. Recordar que usted y yo siempre empezamos desde abajo y no sabemos qué vamos a hacer en un futuro, qué es lo que Dios nos va a entregar en nuestras manos. Por eso el tema de hoy, Iglesia del Señor, es que Dios quiere usarte. No le pongamos excusa. Y si Dios ya te está hablando, si te está diciendo que vas a hacer esto, que vas a hacer el otro, que a lo mejor hay miedo, a lo mejor hay inseguridad y dices, no, es que yo no soy capaz, no lo voy a lograr, póngaselo todo en las manos de Dios, porque no es fácil. Imagínense si nuestros líderes le hubieran dicho que no al Señor, si nuestro pastor le hubiera dicho que no al Señor. No, pero es que yo tengo miedo de liderar a un pueblo que muchas veces es rebelde, infiel a Dios. Ahorita no tuviéramos a nuestro pastor, no tuviéramos los líderes que Dios ha levantado, porque ellos se están esforzando día tras día. Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje de hoy, de que Dios quiere usarnos a usted y a mí. Que no le pongamos excusa a decirle sí al llamado, que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa, que si Dios nos empieza a usar y empezamos a subir como la espuma, y usted se llega a ser, como dice nuestro pastor, un líder internacional, un líder mundial, que la gloria sea para Dios, porque Él es el que nos entrega, nada es de nosotros. Si Dios quiere que usted sea un líder mundial en el Evangelio, gloria a Dios. Nada que se le llegue a subir el pavo. Así que sí, mis hermanos, aceptemos aquel llamado de parte de nuestro Dios. Yo no sé cuál es el llamado, no sé qué es lo que Dios le llegará a llamar a usted, a su vida o a mi vida, pero Dios quiere usar a su pueblo. Amén.
esas fuertes palmas a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a estar orando, mis amados hermanos. Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, bendito Rey. Ay, Dios mío, que usted nos siga hablando de nuestras vidas, guardando nuestro corazón sobre toda cosa, bendito Padre. Dios mío, quitando de nosotros algún miedo, alguna inseguridad, alguna duda que tengamos en llegar a servirte, Padre eterno, cuando usted nos quiera usar o nos esté usando, bendito Rey. Poder seguir avanzando en tus caminos, seguir poniendo aquella mirada en aquel Cristo, Padre bendito, porque todo es para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Así como usaste a aquellos hombres de la Biblia, bendito Rey. Y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.